Reciban un cordial saludo. Nuevamente estamos comenzando el módulo 9 del curso de formación de auditores ISO 45001 y en esta oportunidad vamos a ver cómo auditar el capítulo 7, el capítulo de soporte. Realmente hemos comenzado el año 2020 con el nuevo lanzamiento de los módulos complementarios y nuestro compromiso, como se los comenté al inicio, es llegar hasta el módulo 10 y posiblemente vamos a hacer un par de módulos adicionales para el beneficio de los profesionales de seguridad y salud. Les saluda el ingeniero Alex Cárdenas, auditor líder en seguridad y salud ISO 45001, y rápidamente vamos a ir al contenido de este módulo y quiero comentarles antes de iniciar estos requisitos y darle recomendaciones para poder abordar cada una de las cláusulas, la importancia de entender los recursos que necesitamos en el sistema de gestión. Recuerdo mucho hace un par de meses que un coordinador de seguridad me decía: Alex, esto no está yendo como lo esperado, debido a que, si bien es cierto, se planificó recursos para justamente abordar algunos de los peligros y riesgos de la matriz HIPER, sin embargo, no se está implementando, no se está cumpliendo, nos ponen una serie de excusas, que falta presupuesto, que a la organización no le ha ido bien. Sin embargo, hay recursos y hay situaciones en las cuales no podemos poner por encima el resultado económico sobre el tema de la vida y del trabajador. Ok, entonces vamos a ver en qué medida y cómo se debería auditar estas cláusulas, porque en varios de los requisitos vamos a ver que hay debes, también hay información documentada. De hecho, al final de la presentación vamos a hacer un consolidado, una tabla resumen de posibles evidencias documentarias y preguntas que podríamos hacer como auditores para auditar cada una de estas cláusulas. Y finalmente vamos a debatir un caso de estudio. Así que quédate hasta el final para poder ver el aprendizaje que tenemos de cómo podemos auditar este requisito. Comenzamos con el 7.1. Es muy conocido que todo estándar internacional nos pide que los recursos sean asignados de manera que se establezca y se implemente y mantenga y mejore el sistema de gestión de seguridad y salud. Y cuando hablamos de recursos, la norma te da una nota, se refiere a edificios, plantas, equipos, instalaciones de servicio, sistemas de tecnología de la información, sistemas de contingencia de emergencia. Esto quiere decir que los recursos no solamente se están asignando para el requisito de control operacional 8.1, sino también para el requisito 8.2, sistema de gestión de emergencia. ¿Quién determina y quién tiene autoridad para asignar de recursos? La norma lo dice en el capítulo 5.1, que es la alta dirección. La alta dirección tiene que asignar estos recursos. Sin embargo, ¿quién identifica el tipo de recurso que se debería asignar? Somos nosotros, los especialistas de seguridad y salud. Me explico: si yo estoy identificando el riesgo que tenga que ver con la exposición de ruido en mi matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, la matriz HIPER, y yo determiné que lo más proporcional y lo más adecuado, por ejemplo, construir una infraestructura acústica para evitar que el ruido tenga una exposición, una intensidad por encima de los límites máximos permisibles. Esa designación o esa identificación del tipo de recursos lo va a hacer el personal que más conoce en el tema de seguridad y salud. Sin embargo, finalmente quien asigna el presupuesto, quien va a poder aprobar esos recursos, es la alta dirección. Entonces, eso es muy importante comentarlo, porque a veces los auditores no entienden que hay una aprobación y hay una asignación y hay una selección de un especialista. Digamos que a veces, cuando los recursos no se han determinado y proporcionado adecuadamente, puede haber dos responsables. Uno es que el especialista no identificó o no determinó el tipo de recurso que necesitaba ese riesgo, y lo otro es que a veces la alta dirección no ha proporcionado esos recursos. Entonces, eso es algo muy importante, y son estas dos palabritas. Uno es determinar, ¿no? Y otro es proporcionar.
¿no? Entonces, tenerlo muy presente cuando se audita este requisito para ver las responsabilidades también. ¿Cómo se puede evidenciar? Normalmente en auditoría, como ustedes saben, hay 3 métodos para recopilar evidencia. Uno es la revisión de documentos y registros, el otro método es la entrevista del personal y el tercer método posiblemente es la observación de actividades. Normalmente el requisito 7.1 tiene bastante relación con observar la actividad, observar el lugar de trabajo para comprobar que el recurso esté establecido. Si vamos a revisar también documentos y registros, lo podemos asociar, por ejemplo, con la asignación de recursos anual o el presupuesto que se haya aprobado. ¿Ok? Entonces, de esa forma podríamos tener rutas de auditoría para poder tener evidencia de conformidad. Vamos al requisito 7.2. El requisito 7.2, como recordarán, tiene que ver con las competencias del personal. Y es que está estadísticamente también probado que muchas de las personas que ingresan a trabajar afectan el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud de manera negativa si es que no tienen las competencias apropiadas. La norma te dice que hay que identificar a estas personas y hay que determinar qué educación, formación o experiencia deberían tener para no tener un riesgo de que se puedan accidentar y asegurarnos de contar con esas competencias. Si que no lo tiene, posiblemente el sistema de gestión dará una inducción, una capacitación, una formación al respecto. Sin embargo, ¿cómo es que el auditor de un sistema de gestión ISO 45001 debería auditar? Les comento cómo nosotros a veces en auditoría de certificación lo hacemos. Primero es importante identificar el muestreo de las personas que tú como auditor vas a pedir cuando solicites las competencias. Y este muestreo tiene que estar en prioridad. ¿Quiénes son las personas que se exponen con más riesgo a peligros inclusive que podríamos tener presente en nuestro lugar de trabajo? Por ejemplo, si estás auditando una organización donde existen trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, en espacio confinado, trabajos eléctricos, trabajos de excavaciones, habrá puestos de trabajo que están más expuestos a riesgos que pueden afectar al desempeño del sistema. Entonces, como prioridad, a estas personas deberías tenerlo en tu muestra. Segundo punto, estas personas que ya auditaste en el capítulo 8, vas a tener que evidenciar las competencias. Y aquí es un punto muy importante. A veces como auditor caemos en el error que pedimos que esas competencias los tenga antes de comenzar sus funciones y responsabilidades en el puesto. La norma te dice que la persona puede ser competente en base a educación, formación o experiencia. Esto quiere decir que la organización también puede cubrir esas competencias durante los primeros días de inducción. Muchas veces las personas pasan por horas, días, inclusive semanas en organizaciones de alto riesgo para cubrir esa inducción necesaria para poder comenzar a trabajar. Recuerdo mucho que inclusive cuando tuve la oportunidad de auditar un puente por Madre de Dios, pasé una inducción por el mismo cliente que no solamente involucraba los cursos y los exámenes, sino también me hacían pruebas de exámenes médicos, como por ejemplo me hicieron caminar con el ojo vendado para ver si yo tenía equilibrio de un punto a otro. Esto porque iba a auditar una actividad de trabajos en altura, un puente, o sea, todo iba a ser en altura, ¿no? Y me acuerdo que estábamos con 2 o 3 auditores y uno no pasó la prueba. Entonces, hasta inclusive a ese nivel pedían verificar si puedo o no afectar el desempeño del sistema de gestión. Este requisito normalmente se audita al área de seguridad y salud cuando se trata de la formación, de los cursos, pero también se audita al área de recursos humanos porque muchas veces el área de recursos humanos conserva los legajos del personal. Y en los legajos del personal vas a encontrar evidencias de qué educación tiene, si es técnico, universitario, si tiene secundaria completa, qué formación ha recibido. Cuando la norma habla de formación, como saben ustedes, son todos los cursos complementarios a la educación que tiene un componente legal normalmente la educación
diplomados, especializaciones, cursos de formación, y también en el legajo de personal normalmente custodian la experiencia del personal. Entonces aquí el auditor y tú como auditor tienes que contrastar el puesto que has muestreado con que la organización te demuestre que ese puesto cumple las competencias definidas. Y las competencias también a veces se definen en documentos como perfiles de puesto, manuales de organización y funciones, algunas organizaciones le llaman job script. Entonces mucho depende de dónde lo haya definido la empresa, ¿ok? Este requisito es un requisito que toma su tiempo auditarlo. De hecho, una de las fuentes de riesgos por las cuales las personas se accidentan inclusive es por el cambio de funciones. Y normalmente aquí operaciones nos presiona, a veces operaciones por falta de recursos, por falta de personal, nos puede decir: Alex, apóyame en este trabajo en levantar esta tubería, y yo no estoy capacitado y no soy consciente de los riesgos que puede traer esa nueva actividad. Esa línea delgada de cambio de funciones y tareas sin capacitación, hay mucha posibilidad y está probado que surgen los accidentes de trabajo. También bastante ojo con las personas nuevas. Las personas nuevas se exponen con mucha frecuencia a los riesgos del lugar de trabajo porque finalmente no tienen el conocimiento previo de por qué punto se podría lastimar. Entonces es muy importante los procesos de inducción, inclusive con el mapa de riesgos, para sensibilizar justamente el requisito siguiente, que es la toma de conciencia, ¿no? Porque una cosa es la capacitación y otra cosa es la toma de conciencia. Y muchas veces, como lo explicábamos en el curso de interpretación de la norma internacional, si no has visto este curso te recomiendo revisar los módulos anteriores, algunos están libres. La toma de conciencia tiene que ver con el impacto que tuvo el mensaje, la capacitación en el cambio de valores normalmente de la persona. Uno puede ser, digamos, educado en la importancia de la política y los objetivos, pero quizás no toma conciencia y no tiene el valor de cumplir en el día a día, sin que nadie lo vea, el concepto de seguridad y salud, ¿no? Entonces, para tomar conciencia, digamos, los sistemas de gestión tienen que desarrollar programas que vinculen ciertos elementos importantes que hacen que el trabajador sea consciente de la importancia del por qué hace cierta actividad, porque muchas veces los trabajadores pueden tener el conocimiento, pero acaba la capacitación, acaba el mensaje que tú quieres transmitir y siguen no usando, por ejemplo, el equipo de protección personal. Recuerdo mucho, un poco haciendo un corte al curso, en una lavandería textil, el dueño siempre decía que el personal, por más que se le ha capacitado, por más que al personal se le ha dado charlas, reglamento interno de seguridad y salud, se le ha dado la matriz CIPER, finalmente algo tan básico que era usar, por ejemplo, sus zapatos de seguridad para que no tenga un riesgo, por ejemplo, de que un contacto de una sustancia caliente le pueda dañar, no lo usaba. Eran 7 personas, 7 hombres que no usaban sus zapatos de seguridad, y eso había sido por años. Una idea de un especialista de seguridad y salud que entiende el concepto de toma de conciencia cambió el chip básicamente con algo tan simple. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Por ejemplo, convocó a las personas que ya tenían, por ejemplo, un hijo. ¿Y qué hizo? Que en una sesión de seguridad y salud los invitó, y la empresa pudo obsequiar a cada uno de los hijos unos chimpunes, y al papá también, pero con el requisito que el hijo le pudiera poner los chimpunes al papá en el pie. Y en esa toma de fotos, porque se tomó fotos, se colocó también un mensaje luego cuando se imprimió el banner diciendo: papá, te espero en casa para jugar partido, por eso quiero que uses tu zapato de seguridad.
y se pegó las fotos en el lugar de trabajo donde ellos justamente paraban las 8 horas. 2 días después no se veía ningún trabajador sin usar su zapato de seguridad. ¿Por qué? Porque se le hizo recordar la importancia del valor fundamental del ser humano. No hay ser humano que no se conecte con la familia, que es lo más sagrado en muchos lugares del mundo. Y a estas personas les recordaba la importancia de por qué la empresa invertía en proteger sus zapatos de seguridad y salud. Entonces te das cuenta que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la capacitación, las competencias, y otra cosa es la sensibilización, que realmente las personas sean conscientes de cuáles son las implicancias del incumplimiento de un requisito de seguridad y salud, y asociar a esas implicancias justamente las actividades de toma de conciencia. Entonces, en el módulo de interpretación, si no me equivoco, de implementación, te compartí 7 métodos recomendados para poder comenzar con la toma de conciencia, ¿ok? Pero aquí, como auditores, ¿cómo podemos auditar este requisito? Aquí se puede usar el método de entrevista del personal. Por más que nos presentan registros de que el trabajador ha sido capacitado en EPP, entrevistemos a las personas. Si el requisito nos dice, por ejemplo, que deben tomar conciencia de la política y los objetivos de seguridad y salud, podemos hacer la pregunta: ¿cómo en tu día a día tú tienes en cuenta el compromiso, por ejemplo, de prevención? Cuéntanos con tus propias palabras, ¿no? Y ahí el trabajador nos dirá su pensamiento, nos dirá su opinión sobre el tema del sistema de gestión de seguridad y salud. Cuando dice la norma las implicancias del incumplimiento de los requisitos de seguridad y salud, podemos hacer la siguiente pregunta: si es un trabajador que está obligado y es un estándar que realice, por ejemplo, un permiso de trabajo, la pregunta podría ser: ¿qué sucedería si, señor, usted, qué sucedería si un día no registra su permiso de trabajo en altura? ¿Qué le pasaría? Entonces ahí ustedes escuchen, ¿no? Y posiblemente el trabajador te va a comentar los riesgos, las posiblemente sanciones, amonestaciones, ¿no? Y no solamente las implicancias negativas, sino también las implicancias positivas, ¿no? Entonces el trabajador, si es consciente, va a comentarte, pero te voy a ser todo honesto con ustedes. Ha habido situaciones donde en la entrevista el propio trabajador me dice: bueno, esto lo hago por cumplimiento, la verdad es que no sé qué me pasaría. Entonces, a ese tipo de respuestas ya tú puedes tener un indicio de auditoría de cómo está este requisito de la toma de conciencia, ¿ok? Muy bien, sigamos con el siguiente punto, 7.4, comunicación. La importancia de no solamente hacer la actividad, sino también a quien haga el proceso de comunicación, tanto interno como externo. Ha habido casos, y está saliendo mucho, para los que están viendo este módulo seguro y tienen conocimiento en Perú de la autoridad de la SUNAFIL. Este año 2020 la SUNAFIL está publicando, para otros países la SUNAFIL es la autoridad justamente de fiscalización en seguridad y salud, que este año se ha vuelto, y está bien, mucho más vigilante de estos estándares. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este tiempo? La SUNAFIL está publicando los resultados de la investigación de los accidentes de trabajo en las empresas. Y un punto que siempre está saliendo repetitivo en las organizaciones es cuando la organización ha tenido un accidente fatal que no ha comunicado dentro de las 24 horas ese evento. Y está saliendo repetitivamente y está siendo sancionado por la autoridad. Esto quiere decir que no solamente tenemos que determinar qué comunicaciones internas en el sistema de gestión, sino las comunicaciones externas. Tenemos que tener claro los tiempos, quién es la parte receptora, con qué frecuencia se debe comunicar y a través de qué medio, ¿no? Entonces, normalmente este punto el auditor también tiene que revisar el marco legal del país para ver si hay unos temas claves y legales que de por sí se debe comunicar por ley, como aquí, por ejemplo, es cuando ocurre un accidente fatal. 7.5, la importancia de la información documentada. Esto es bastante parecido a otros sistemas de gestión. Este requisito se establece de acuerdo a la complejidad de los procesos y la necesidad
de guardar o custodiar información documentada. Hoy por hoy también en la era de la información estamos viviendo la tendencia de la digitalización. Quiere decir que muchos de los registros de seguridad de salud también están digitalizados y los procedimientos están siendo mucho más flexibles. Hay la tendencia también de organizaciones que utilizan software para poder mantener la información documentada de su sistema de gestión. Este requisito normalmente se audita al área del sistema de gestión de seguridad y salud. Sin embargo, parte del requisito se audita también en los procesos de la organización. Algunos temas importantes en auditoría. Cuando hablamos de información documentada referida a la conservación de información documentada que tiene que ver con los registros. En algunos países hay requisitos de tiempos de retención obligatorios, como por ejemplo los que manejan los registros de seguridad y salud. Es muy conocido que hay tiempos de retención como los registros de investigación de accidentes, o como mínimo cualquier otro registro de seguridad y salud te dice que debe ser conservado como mínimo 5 años, si es investigación de accidentes 10 años, y otros registros también te dicen 20 años hasta 40 años, inclusive para lo que son exámenes médicos de acuerdo a la resolución ministerial 312. Este requisito hay que tener en cuenta también cuál es la normatividad que ha definido la organización. Normalmente aquí la organización tiene un procedimiento de información documentada. A veces hay organizaciones que codifican sus documentos, si bien es cierto acá la norma no te dice que es obligatorio, pero es un método, ¿no? Cuando las organizaciones se organizan, va a depender de cómo es su cultura para poder codificar los documentos para la identificación. Okay, y algo muy importante también, la aprobación de la normatividad. Muchas veces se aprueba procedimientos, formatos sin que estén las personas autorizadas y competentes. Okay, entonces es muy importante el cómo deberíamos auditar. ¿Qué método deberíamos emplear para auditar este requisito? Normalmente aquí yo recomiendo usar el método de revisión de documentos y registros. Okay, porque va a haber información que nos van a presentar como el procedimiento, quizás tienen una lista maestra, quizás tienen un software donde están custodiados los registros, ¿ok? Entonces, mucho aquí se usa el método de revisión de documentos y registros. Vamos a mostrar entonces un caso de estudio. ¿Qué sucedería? Y aquí lanzo un poco el caso para el debate. ¿Qué sucedería, señores, si, por ejemplo, estamos auditando, vamos a suponer el requisito 7.2, y hemos muestreado un puesto de soldadura, y este puesto de soldadura, por ejemplo, pedimos sus competencias y el soldador no puede evidenciar, digamos, que haya sido capacitado en trabajos en caliente. O sea, dice el perfil de puesto en la formación que él tiene que tener 8 horas de capacitación en trabajos en caliente y la organización no te lo evidencia. ¿Qué harían ustedes como auditores? ¿Es un incumplimiento? ¿Podría ser una no conformidad? ¿O podrías pedir alguna otra evidencia para poder cumplir con este requisito? Entonces, si es que ya has analizado el punto, vamos a poner distintos escenarios. Efectivamente, si es que no me logra demostrar por otros métodos que haya recibido este curso de 8 horas de trabajos en caliente, podría ser un escenario de potencial de no conformidad. Sin embargo, hay profesiones en donde su educación, en su misma educación, también reciben cursos de seguridad y salud. Entonces, también como auditores deberíamos descartar que en la experiencia o en la educación no vaya a ser de que el personal ya venga con esa competencia. Otro punto, podría ser también que este soldador está trabajando en un cliente y el cliente no le pida 8 horas, sino le pida 16 horas y sea una competencia definida en el contrato o de manera, digamos, de los requisitos del servicio. Entonces, aquí también a veces tenemos que analizar si este es un personal destacado en las instalaciones del cliente para poder revisar si las competencias son superiores a las definidas en el perfil interno. ¿Te das cuenta? Entonces son varios escenarios en donde tú puedas contrastar si efectivamente esta persona es competente para realizar sus funciones y responsabilidades. Finalmente quisiera culminar con esta tabla de requisitos del capítulo 7.
sí nos pide en información documentada, por ejemplo en el 7.2, que nos dice conservar información documentada de las competencias, o sea, los registros. En resumen, ¿qué posibles evidencias podríamos tener en la auditoría? Una posible evidencia es, como yo les dije, por observación preventiva, evidenciar recursos por observación para los peligros y riesgos que hemos definido en la matriz IPER. Solicitar para el requisito 7.2 posiblemente perfiles de puesto, puede ser que las competencias estén definidas en el manual de organización y funciones, y contrastarlas con el legajo de personal. También en el requisito 7.2 tenemos que cerrar las posibles evidencias de cumplimiento del programa de capacitación para cubrir competencias que no se hayan logrado al inicio de la selección, o competencias inclusive que forman parte del marco legal. Hay países donde es normativo tener ciertas capacitaciones mínimas en el año, o también sectores de producción como minería, que nos dicen inclusive qué cursos debería llevar en el año el trabajador. Entonces eso también deberíamos asesorarnos y cubrir dentro del requisito 7.2. A través de entrevistas verificar, como les comenté, la toma de conciencia, ¿no? Ver el tablero de comunicaciones, tanto interno como externo, ¿no? Posiblemente puede estar también en el manual de seguridad y salud. Y para el requisito 7.5, posiblemente revisar el procedimiento de control de documentos y registros. Algunos le llaman procedimiento de información documentada. Podemos desarrollar preguntas abiertas o cerradas, como la que hemos visto en el transcurso de los módulos, y normalmente este requisito a quién se le audita: al proceso de recursos humanos, al sistema de gestión de seguridad y salud, y a veces lo que son registros de información documentada a los mismos procesos operativos. ¿Okay? Entonces aquí es una guía para que ustedes puedan ver cómo es que se audita cada una de estas cláusulas. Muchísimas gracias por su tiempo. Realmente ha sido un capítulo muy potente para los sistemas de gestión. En Solution Academy siempre buscamos poder integrar cada uno de la experiencia que podamos tener en auditorías para que ustedes puedan seguir creciendo profesionalmente y también impactando en sus organizaciones. Gracias realmente por seguir estos módulos. Mi compromiso, como les comenté, es llegar hasta el módulo 10. Ya estamos en el módulo 9. Si te gustó este contenido, comparte lo aprendido con más personas y también mentaliza tu nuevo objetivo. No olvides de dar tu examen si estás llevando en el módulo privado. Muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier consulta sobre proceso de certificación, auditorías, aquí están los contactos. Y nos vemos en el siguiente módulo, que vamos a hablar del capítulo 10. ¿Ok? Un fuerte abrazo, saludos, bendiciones.